Para aplicar el método de los flujos separados tenemos que hacer algunos cálculos geométricos. En particular vamos a ver cómo determinar las diferentes áreas por las que va circulando cada uno de los flujos separados que hemos visto anteriormente, y también veremos cómo determinar el número de tubos que caben en una determinada sección de la carcasa, en un diámetro de carcasa definido. Comenzamos viendo las diferentes áreas de cada uno de los flujos. Por ejemplo, el área de bypass entre la matriz de tubos y la carcasa, la que llamamos A sub B, que se corresponde con el flujo másico en bypass con el mismo subíndice, M sub B. Ese área es el área a través de la cual circula el flujo en bypass y sería el área de color rojo que aparece ahí marcada. Ese área es fácil de calcular. Sería la distancia W, sería el de la diferencia de diámetros de S menos de OTL, que esta es la holgura diametral que tenemos definida por la tema. Bien, esa holgura diametral entre la matriz de tubos y el diámetro de la carcasa dividida por 2 sería la distancia W, que sería equivalente a la holgura radial. El área sería 2 veces W, porque la tengo a cada uno de los lados, por la longitud del E sub BC, que es la longitud de la separación desde un deflector hasta el siguiente. Por lo tanto, ese sería el área A sub B entre dos deflectores consecutivos. A sub B suele ser grande, como sabemos, en caso de tener colas flotantes. Área libre en flujo cruzado. A sub C sería el equivalente para el flujo másico en cruzado, M sub C, con el mismo subíndice. Y se define como el área libre que habría en la carcasa sin tubos, dentro de los límites impuestos entre el diámetro exterior de la matriz de tubos y los extremos de los deflectores, es decir, sería el área que aparece ahí marcada de color rojo, justo en el centro de la carcasa. ¿Cómo calculamos ese área libre en flujo cruzado? Bien, para ello, primero tenemos que determinar el área que llamamos A sub 0. A sub 0 es el área que aparece marcada de color azul en la figura. Ese área que tenemos ahí por la parte de arriba sería el área del círculo que circunscribe a la matriz de tubos, que queda justo por encima del corte del deflector, el área que aparece pintada de color azul y que está definida por el ángulo θ OTL. Sería justo ahí este ángulo θ OTL. Ese área se puede demostrar que vale esa expresión. Depende del diámetro de OTL, que sería el diámetro de la circunferencia marcada con línea discontinua que circunscribe a la matriz de tubos. Se llama DOTL. Y depende de ese diámetro de OTL y del ángulo θ sub OTL. Bien, pues el área libre en flujo cruzado sería pi cuartos por el diámetro de OTL al cuadrado, que sería el área de toda la circunferencia marcada por el diámetro de OTL, menos 2 veces A sub 0, es decir, este término entre paréntesis que tenemos ahí, pues se refiere a este área que aparece ahí rayada. Multiplicada por la longitud del E sub BCH me daría el volumen que tenemos hasta el siguiente deflector. Y al dividir luego por H, que es esta altura que tengo ahí, pues me quedaría el área media libre que tendría en la sección central del intercambiador. H la podemos calcular a partir de la longitud L sub BCH, que me define el corte del deflector. Recordar que L sub BCH es esa distancia y está definida en las recomendaciones de la tema, con lo cual el diámetro de la carcasa D sub S menos 2 veces L sub BCH me define la altura H para poder calcular el área libre en flujo cruzado. Área mínima en la sección central de la carcasa, A sub M, sería el área mínima más pequeña por la que circula el flujo másico en flujo cruzado justo en la sección central del intercambiador, es decir, el área que tengo ahí marcada de color rojo. Tenemos que quitar el espacio ocupado por los diámetros de los tubos, el área real de paso. Sería D sub S, diámetro de la carcasa, menos el número de tubos en la sección central, N sub TC,
por su diámetro y por la longitud L sub BCH hasta el siguiente deflector. En el caso de la figura, el número de tubos en la sección central que tenemos es 6. ¿Vale? Si hacemos un corte en la sección, pues veríamos esa sección de paso de color rojo que tenemos ahí. Área libre de la ventana del deflector, A sub W, sería el área por donde circula el flujo másico que le corresponde al mismo subíndice, M sub W. Y sería el área que aparece marcada de color rojo, donde hay que quitar el número de tubos que quedan por la ventana. En el caso de la figura, pues tenemos solo un único tubo en la ventana, pero sería el área marcada en color rojo, pero fijaros que el tubo no está incluido en ese área. Con lo cual, a partir del ángulo θ, que sería el arco coseno de h dividido por el diámetro de la carcasa, se puede calcular el área W, que sería esta expresión, donde este primer término sería toda el área marcada de color rojo, incluyendo el área ocupada por los tubos, y este término resta el área ocupada por los tubos, que sería el número de tubos en la ventana, N sub TW, por el área, la sección transversal de un tubo. En el caso de la figura, el número de tubos que hay en la ventana, pues vemos que es 1. Áreas de la holgura entre los tubos y el asiento del deflector, A sub T, por donde circula el flujo másico de fuga por esa holgura que llamamos M sub T. Sería el área de paso que tenemos ahí. Es fácil de calcular. Sería el número total de tubos en la sección menos los que están en la ventana, porque los que quedan en la ventana no apoyan en el deflector. Este sería el número total de tubos que tengo apoyados en el deflector. Y habría que multiplicar por pi cuartos por el diámetro exterior del tubo más 2 veces la holgura radial, es decir, ese diámetro que vamos a llamar D, pues sería este que tengo aquí. Y restamos el diámetro del tubo exterior al cuadrado, que es este diámetro, D sub TE. Esa sería el área de paso, que puede ser muy grande si el número total de tubos que tenemos es elevado. Y finalmente también tenemos el área de la holgura entre el deflector y la carcasa, A sub S, por donde circula el flujo másico M sub S, que pasaría por ahí. Ese área se calcula de acuerdo a esta expresión, donde pi de sub S y el ángulo θ viene definido del corte del deflector.